Gloria a Jesús. Si tiene su Biblia, ábrala en Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 6. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Toda esta semana recuerde que el tema de nuestro ayuno es levantando los muros derribados, levantando los muros caídos. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra, Señor, es viva, es real. Señor, hemos reconocido la gran necesidad que tenemos como iglesia de buscar tu rostro en esta próxima semana. Si tú no edificas esta casa, Señor, vano es nuestro trabajo, pero yo estoy seguro de que tú estás llamándonos a ponernos en tono contigo, Señor, a ponernos en tono con tu corazón para que tú puedas obrar a través de nuestras vidas y ejecutar en estos días los planes tuyos para este mundo a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me puede tomar asiento? Gloria sea a Dios. Aleluya. Todo mover de Dios o todo avivamiento comienza con reconocimiento de la realidad. Usted no va donde un doctor a menos que usted reconozca que necesita la intervención de un doctor. Usted no busca la solución a un problema si es que usted no reconoce que tiene un problema. Todo grande mover de Dios comienza con Dios revelándole la condición de algo que necesita una intervención divina, revelándosela a una persona o a un grupo de personas. En este caso, Nehemías comienza el libro diciendo, dando a conocer que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, los muros estaban caídos. La ciudad había padecido grande afrenta por causa del pecado, la rebelión del pueblo. El pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Por un decreto divino, la ciudad estaba bajo un juicio de Dios. Los babilonios, los caldeos habían llevado cautivo a gran parte de la población, especialmente a los jóvenes y a los varones y a los jóvenes. Dejaron las ancianas y dejaron algunos hombres ancianos y a las mujeres y algunos niños. Y también las puertas de la ciudad estaban quemadas a fuego. Esto nos habla de una ruina física. No sé si usted ha escuchado decir, pero el mundo espiritual y el mundo físico caminan en paralelo. Los principios del mundo espiritual y del mundo físico se oponen diametralmente. Para Dios bendecirle no necesita recursos, Dios es el recurso que nosotros necesitamos. La Biblia dice, al que se humilla, Dios le exalta. Usted ve, los principios entre el mundo espiritual y el mundo real se oponen, pero estos marchan paralelos. ¿Por qué? Una pobreza espiritual
trae ruina física. Y el pueblo de Israel estaba en ruina. Pero no solamente estaba en una ruina física, sino que también estaba en una ruina espiritual. Una ruina espiritual. Cuando Dios quiere hacer algo, le dije hace un momento, escoge una persona para revelarle su corazón, para revelarle su plan. Y Dios escoge hablar su corazón, hablar en intimidad con personas que están dispuestas a oír. Pero más que estar dispuesto a oír, Dios revela su corazón a personas que están dispuestas a obedecer. Y yo creo que es un privilegio para Templo Calvario de que el Señor haya hecho, hey, yo estoy llamando a este ayuno un ayuno 9-11. Yo creo que estamos en un estado de emergencia. Posiblemente nosotros no, pero el mundo está en estado de emergencia. Y a menos que nosotros nos alineemos con el plan de Dios, vamos a quedar expuestos, digo yo, a la amonestación divina. Dios revela su corazón y revela su plan a personas que quieren obedecer. En esta semana 2 personas me han hablado, han compartido algo conmigo y me han inspirado. El día lunes alguien me dijo, he reconocido que no estoy orando lo suficiente. El Señor me habló y he decidido que voy a orar media hora diaria. ¿Usted ve? Para mí es una disposición de obedecer y Dios le va a hablar a la persona que está dispuesta a obedecer. El día de hoy un hermano, un diácono de la iglesia me dijo, pastor, el Señor me ha confrontado y me ha dicho que yo he bajado la guardia. Y a partir desde hoy, todos los domingos, por lo menos hasta el fin de año, voy a estar en la iglesia a las 7 de la mañana. Por favor, anuncia al pueblo que el que se quiera unir conmigo puede venir y vamos a orar juntos. Va a estar aquí un diácono a las 7 de la mañana todos los domingos. Aleluya. ¿Cuántos se unen? Te quedaste solo, Fritz. ¿Dónde está Fritz? Aleluya. Gloria a Dios. Escuche esto. La información o la revelación de parte de Dios nos confronta. Nosotros no podemos escuchar de parte de Dios qué es lo que está en su corazón, qué es lo que Dios está dispuesto a hacer y cruzarnos de brazos. Eso traería juicio para nuestras vidas. Cuando Dios habla, Dios nos confronta. Hay una inquietud en nuestro corazón que nos inquieta, que nos mueve a obedecer. No solamente es la palabra de Dios, es el testimonio del Espíritu, el que nos habla directamente al corazón. Escuche esta frase, el líder cristiano no es optimista, el creyente no debería ser optimista. ¿Sabe por qué? Porque una persona optimista no ve la realidad, sino trata de ignorarla. Y yo he escuchado a personas por ahí que, no, todo está bien, Dios está en control, todo está bien, Dios está en control. Es una gran verdad, Dios está en control absoluto, Dios tiene el control final de todas las cosas, pero Dios quiere usar nuestras vidas para establecer su reino. Así como usó la vida de alguien para llegar a nosotros, Dios quiere usar nuestras vidas para bendecir a alguien. Y nosotros no vamos a caer en esa disposición de obrar, de hacer algo, a menos que reconozcamos la gran necesidad que hay hoy en día. Se están poniendo serios algunos. Dios nos llama a vivir una vida fructífera. Dios nos llama a vivir una vida de obediencia. Dios nos llama a militar en este caminar cristiano. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, estamos en guerra. Y tenemos una promesa del Todopoderoso. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Citamos esa palabra, pero ¿qué hacemos con esa promesa? Nos quedamos cruzados de brazos. Hemos sentido la necesidad de levantar una semana de ayuno porque usted sabe cuál es, hemos hablado varias veces aquí,
¿Cuál es la condición del mundo especialmente en el mes de octubre? Yo creo en esta información. Hay satanistas, brujos, hechiceros, ¿qué más hay? Yo ni sé qué más hay ahí. Todos los que caen en esa categoría. Este es el mes de ellos y se dedican a ayunar y a hacer conjuros en contra de la iglesia. ¿Y sabe qué oran? Oran para que las familias cristianas se rompan, oran para que los ministros y líderes cristianos caigan, oran para que nuestros hijos no sigan nuestros pasos. Y no podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos. No podemos ser optimistas y decir todo está bien. El creyente es llamado no a ser optimista, sino a ser un hombre de fe, un hombre que ve la realidad, pero que conoce una verdad que está por encima de esa realidad. Una verdad que cambia las cosas. Y esta verdad se llama la palabra de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. El creyente es aquel que ve los días en los que estamos viviendo, pero se pone en la brecha. El que le dice al Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Ezequiel 22:30 hay una queja de parte de Dios. Dios dice, y busqué entre ellos, entre los hombres, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscaba un sacerdote, Dios buscaba un hombre que se entone con el corazón de él, que interceda, y no lo halló. Tenemos que creer en la palabra de Dios, mis hermanos, que estamos viviendo los tiempos difíciles que la palabra dice. Y hay que ponerse en las manos de Dios para ser el agente de cambio que necesita esta generación. Si todos nosotros hiciéramos lo que somos llamados a hacer, si nos esforzáramos. Esta mañana meditábamos que parte de nuestra armadura espiritual es la predicación del Evangelio. Mientras usted más predica, mientras usted más testifica de Jesucristo, más usted se fortalece. Vencemos por la palabra de nuestro testimonio, vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué pasa con un creyente que no habla de Dios? ¿Qué pasa con un creyente que no predica? Termina creyendo en sus dudas y dudando de lo que cree. Pero un creyente que día a día está hablando de la gracia divina, mire, se vuelve un creyente firme. Un creyente inconmovible. Usted y yo somos llamados a ser agentes de cambio en esta generación. El verdadero creyente vive en el mundo, pero reconoce el conflicto espiritual en el que se encuentra. El propósito del día de hoy es que despertemos a conciencia los tiempos en los que estamos viviendo. El primer paso, como mencioné cuando presentábamos el ayuno, es que los grandes moveres de Dios, el grande avivamiento que ha habido sobre la faz de la tierra, comienza reconociendo la realidad del conflicto en el que vivimos. Usted sabe lo que ha transpirado en los últimos meses en Norteamérica, hemos hablado aquí. Pero yo no sé, no se trata de ser pesimista, pero si es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Cuántos tienen nietos aquí que están recién nacidos o creciendo? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Si la corriente de este mundo se está levantando como un gran tsunami de tinieblas que está arrastrando con todo lo que nosotros creíamos que eran principios inconmovibles de esta nación, nación fundada bajo Dios, con principios cristianos. Y ahora los grandes líderes políticos están tirando por el piso la moral. ¿Qué vamos a hacer?
Todo grande mover de Dios comienza con contristamiento, aceptando la realidad de las cosas y creyendo que Dios nos ha llamado a ser un agente de cambio. Mira lo que pasó con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14, la Nueva Versión Internacional. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, hablando Jesucristo. Dice, conozco tus obras. La iglesia tenía obras, pero mira lo que dice, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, hermano, si yo tomara esta porción bíblica y por no ofenderle a usted o por no incomodarle un domingo, dijera yo prefiero no predicar de esto, yo creo que algún día me harían juicio en el cielo por ser un mal ministro. Vez tras vez tratamos de llamar a conciencia al pueblo de Dios que examinemos nuestros caminos, veamos dónde estamos. ¿Cómo estamos personalmente, individualmente? Dígale al que está a su lado, no te está regañando a ti, dígale. Sonríe, no te está regañando. Pero yo no quisiera llegar a la presencia de Dios y que Dios me diga, yo te conozco que tú tenías obras. A propósito, las obras, escuche esto, las obras nos hablan de nuestra relación con el mundo. Pero al Señor le interesa que nuestra relación con el mundo sea un reflejo directo de nuestra relación con Él. Cuando nos relacionamos mucho con el mundo y empezamos a hacer cosas buenas, pero no estamos entonados con Dios, corremos el peligro de entibiarnos. La Biblia nos exhorta que el fuego de Dios que hay en nuestro corazón que permanezca avivado. Esto quiere decir que no hagamos las cosas robóticas, sino que hagamos las cosas con pasión, hagamos las cosas con poder, con unción de Dios. Entonces este mundo va a entender que hay un Dios poderoso que les ama. No eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, fíjese cuál era la condición de la iglesia. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Ahora, Nehemías podía haber dicho, yo salí de la cautividad, me trajeron como esclavo, Dios me ha prosperado. Nehemías llegó como esclavo, posiblemente llegó atado de cadenas a Babilonia. Llegó como esclavo y de momento ahora es copero del rey. Nehemías podía haber dicho, yo soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero cuando llegan unos compañeros, compatriotas de Nehemías, él no se queda callado, él no trata de ignorar. Mire, a él le hubiera convenido, como ser humano, quedarse callado y no preguntar por Jerusalén. No preguntar cómo están mis hermanos que quedaron de la cautividad. Pero él pregunta. En Nehemías había una necesidad de saber cómo estaba el resto del pueblo. Lo opuesto a la iglesia Odisea. La iglesia Odisea dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero mi hermano, no se trata de lo que tú hayas logrado de parte de Dios. Es lo que Dios quiere lograr a través de ti. Muchos detienen la bendición de Dios porque se han conformado con la bendición de ser parte de una iglesia o de ser cristianos. Ese es el principio de lo que Dios tiene para ti. Dios te ha escogido y te ha investido de poder para reflejarse a este mundo. Tú eres la representación de Dios a este mundo. Pero todo comienza, digo yo, dejando a un lado el optimismo. El optimismo ignora la realidad. La fe ve la realidad, acepta la realidad, se contrista, pero acude al Dios Todopoderoso y dice, yo conozco a alguien que es mucho más vivo y real que la realidad que estamos viviendo. Yo conozco a alguien que puede cambiar la realidad presente. Eso es lo que hace la fe, no ignora la realidad. Pero si es que no reconocemos
la situación en la que está este mundo, si no nos contristamos, entonces vamos a decir como la iglesia lo dice, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. La respuesta de Dios dice, pero no te das cuenta que el infeliz, esto es lo que es la nueva versión internacional, no te das cuenta que el infeliz y miserable y pobre, ciego y desnudo, eres tú. Ahora escuche, este mensaje viene a una iglesia que se enfrió, no, ni siquiera se enfrió, se entibió. Ahora, la apatía espiritual es mala. ¿Sabe por qué? Porque la apatía espiritual dice, como dice el de la iglesia, lo dice, yo estoy bien, no me importa cómo está el mundo. Y usted se recuerda de ese chiste, esa forma de chiste. Dice, un niño le pregunta a la mamá, dice, mamá, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la apatía? Y la mamá le responde, dice, no sé, ni me importa. ¿Qué es peor, la ignorancia o la apatía? Peor es la apatía. Hace unos días mencionábamos aquí que he oído tristemente, hay cristianos que dicen, yo no quiero estudiar la Biblia porque al que más se le conoce, más se le demanda. Y he oído a creyentes que dicen, a lo mejor de chiste, yo no quiero ayunar porque cuando uno ayuna, el diablo se enoja. Yo quiero que se enoje. Yo quiero que se enoje y que salga corriendo. Yo quiero incomodarle. Las tinieblas no prevalecen en contra de la luz, mi hermano. Y Dios nos ha llamado a brillar, Dios nos ha llamado a resplandecer. El rato que usted se pone en línea con Dios, el rato que usted busca la presencia de Dios, usted va a empezar a ser portador de la gloria de Dios. Y hemos hecho antes esta ilustración. ¿Qué pasa si es que este santuario estuviera cerrado y no hubiera un solo rayito de luz? El santuario tendrá no sé cuántos pies cuadrados, cúbicos. Hay tinieblas. Pero si yo prendo un fosforito, ya no hay tinieblas. Ya no hay tinieblas. Usted ve la luz. Escuche esto. El más pequeño destello de luz anula las tinieblas. Porque si alguien entra aquí y me ve con un fosforito, no puede decir en ese santuario hay tinieblas. Va a decir en ese santuario hay una luz. No subestimes el poder de la gloria de Dios haciéndole efecto al reino de las tinieblas. A veces nosotros nos encerramos medimos nuestras capacidades o queremos medir nuestras capacidades por nuestras habilidades humanas. Y la Biblia establece que no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Y Dios toma lo vil y lo menospreciable de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, dice la Biblia. Aleluya. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia, no te das cuenta que el infeliz, el miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú? ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que se había salido del plan de Dios. Era una iglesia que se había salido del plan de Dios. En el versículo 29, Jesús hablando, el ángel de la iglesia dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que estaba jugando a iglesia, se había olvidado de que la presencia de Dios es la que determina la vida de la iglesia. Jesús había estado fuera, se había quedado fuera. Gloria sea a Dios. Examinemos, mi hermano, cómo estamos viviendo en referencia a nuestra responsabilidad, no en referencia a cómo vivíamos antes, en referencia a nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Comencemos este ayuno bien. Comienza
Todo avivamiento espiritual comienza con un reconocimiento de la realidad, con contristamiento. ¿En dónde estamos? ¿Y qué es lo que somos llamados a hacer? ¿Qué es lo que somos llamados a hacer? Cuando una mascota se enferma, usted acude al veterinario. Cuando su carro se daña, usted acude. Cuando su casa, usted acude al carpintero, ¿verdad? Cuando cuando la moral de la sociedad va en decadencia, el agente de cambio es la iglesia. El agente de cambio es la iglesia. Gloria sea a Dios. La iglesia de la Odisea se había conformado con el sistema, había dejado de ser agente de cambio y había perdido el poder de influencia. Se había entibiado. No podía más representar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nehemías fue un agente de cambio de parte del Señor. Por la obediencia de un hombre hubo cambios maravillosos para una nación entera. Un hombre tomó la decisión. Un hombre aceptó la realidad. Nehemías pensó en los demás, no se centró en su mundo, no dijo yo estoy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Aunque Nehemías era rico, aunque Nehemías estaba cómodo, él no se quedó quieto, ni tampoco trató de ignorar lo que Dios quería hacer a través de su vida. Él vivía en la capital, era el copero del rey, pero mire, él inquirió, preguntó y se compadeció de cómo estaban sus hermanos, los que habían quedado afuera. Se interesó por los demás, buscó información. La información, hoy en día nosotros no podemos decir, yo no sabía. No podemos decir al Señor, Señor, pues yo no sabía en qué condición estaba el mundo. El Señor le va a decir, saca tu iPhone. ¿Tienes internet? Sí. ¿Tienes cable? Sí. ¿Tienes iPhone? Sí. No tienes excusa. No tienes excusa. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Primero que nada, escuche, él se interesó, él buscó la información. Aparte del iPhone y del internet y de todo lo demás que no le sirven de excusa, usted tampoco va a tener excusa porque yo le estoy dando la información. Yo le estoy diciendo que este mundo necesita desesperadamente un mover de Dios. La sociedad, el barrio en que usted vive. Escuche, dejemos la sociedad, dejemos el barrio, dejemos la nación. Usted y su familia necesitan urgentemente buscar de Dios. No podemos ignorar esta realidad. Los que tienen hijos, ¿cuántos tienen hijos? Escúcheme, no le estoy deseando ningún mal, por el contrario, estoy deseando lo mejor para su vida y para sus hijos. Métanse de cabeza con Dios. Los días están malos y se van a poner peores. Nehemías buscó la información y no fue apático. Y luego mire lo que dice. La palabra de Dios dice, cuando escuché, dice, me senté. Me senté. Esto nos habla de una meditación, de considerar. De considerar. ¿Qué vamos a hacer con la información? Tenemos que sentarnos y considerar. Empezar a evaluar. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando uno sienta para pensar, ¿verdad? Para pensar, para meditar, para evaluar. Luego dice, lloré. Luego me senté y lloré. Y lloré.
Yo sé que esta pregunta se la he hecho muchas veces y a lo mejor a algunos ya hasta les rechina, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Yo no sé, pero las lágrimas, yo diría, tienen un significado especial. Ojos secos, para mí, son evidencia de un corazón seco. Uy, ya me vieron mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas delante de la presencia de Dios por algo o por alguien? Yo me senté, evalué, pensé. Y al evaluar la situación, al evaluar la condición del pueblo, Nehemías podía haberse quedado quieto y tranquilo. Pero dice, y lloré. Empatizó, lo contrario de apatía. Él se puso en los zapatos de alguien, se puso en los zapatos de los demás. Y luego dice, hice duelo. Hacer duelo nos habla de un contristamiento. Es más que empatizar. Usted hace duelo cuando le duele algo. Usted hace duelo cuando hay un profundo sufrimiento en su corazón. Él fue más allá que la empatía. Se identificó, hizo duelo, se entristeció, hubo luto en su corazón. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Dice entonces, ayuné y oré. Fíjese cómo la disciplina del ayuno no llega como como algo mecánico, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ayunar? Oh, el pastor dijo que ayunemos, que estamos gordos. No, mentira. No, ¿por qué vamos a ayunar? No, porque se le ocurrió al pastor que dice que es el mes de las brujas y que no sé qué. Tiene que haber una evaluación de nuestra vida, tiene que haber una evaluación del mundo en el que estamos viviendo. El otro día estaba comprando una tienda donde trabaja una hermana Raquel, si algunos le conocen. No viene los domingos, viene al culto americano. Y me dice, hermano, dice, ¿cierto que va a haber un juicio hasta para los cristianos? Digo, sí, va a haber un juicio para los cristianos. Pero no es un juicio para salvación o condenación, es un juicio de obras. Dice, ¿cómo es eso? Yo pensaba que yo no tenía, no, digo, va a haber un juicio. Usted va a tener que dar cuenta de Dios lo que usted hizo con su tiempo, con su talento, con sus tesoros. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, yo le digo una cosa, a lo mejor yo soy nervioso, a lo mejor yo soy cobarde, pero a mí me aterra la idea de presentarme delante de Dios y decir, ups, ¿qué excusa voy a tener yo ese momento? No lo sabía, no tuve tiempo. ¿Qué voy a poder decirle a Dios ese momento? Cuando el Señor me diga, yo te llamé a ser. Ahora, no todos aquí son llamados a ser pastores, no todos aquí son llamados a ser evangelistas, maestros, diáconos. Pero, ¿qué está haciendo usted a favor del reino de los cielos? Pastor, no hay yo qué hacer. Pues entérese de que este mundo le necesita. Ahora siéntese y empiece a evaluar cómo está viviendo su vida. Póngase a pensar qué es lo que está haciendo. Si es que usted se presenta delante de Dios con sinceridad de corazón, usted va a terminar haciendo duelo por la situación de este mundo. Y entonces la actitud del ayuno y de la oración va a ser una actitud correcta, que va a dar frutos. Este pequeño inicio del gran cambio que Dios trajo a favor del pueblo de Israel se dio a cabo porque un hombre
decidió ser un agente de cambio. Un hombre decidió entonarse con el corazón de Dios y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y él apela a Dios grande y temible y poderoso. El mismo Dios al cual clamó Nehemías es el Dios al que le servimos. Y es el Dios que quiere usarnos como instrumentos de bendición. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie en esta tarde. Dios nos ha dado armas poderosas, el ayuno y la oración. Ahora, por naturaleza humana nosotros tomamos el camino de menos resistencia. Esto es por naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ver cosas grandes y poderosas sin hacer cosas grandes y poderosas. Tenemos que estar dispuestos a ponernos en la brecha, a ser usados por Dios. Yo pienso que es la mejor actitud con la que podemos entrar a este ayuno. Y si a usted le pasa lo mismo que a mí, somos del mismo material. Hay días en los que mi corazón no siente nada. María creo que se va a decir, no me huelen ni las azucenas. Hay días en los que sean las presiones de la vida, sean las necesidades, las preocupaciones, hay días en los que uno dice, bueno, uno no dice, pero es como si la naturaleza carnal de uno dijera, a mí no me importa el mundo, no me importan los demás. ¿Le pasaba a usted eso? Somos 2 o 3 nada más. Pero hay veces en que, hermano, tenemos una apatía tal. Eso no es nada más ni menos que el enemigo de nuestras almas queriendo quitarnos la unción de Dios. Escuche esto. Dios unge a los que están dispuestos a servir. Y el enemigo de la unción es la apatía. Usted quiere perder la unción, quiere perder el poder espiritual, la apatía. El diablo sabe cómo tenderle una trampa. Este día yo estoy para recordarle que en la medida en la que usted busque el corazón de Dios, le dice no a la apatía, abre sus ojos, considera la realidad que estamos viviendo, clama al Dios que hizo los cielos y la tierra, se remonta a las alturas con Dios. En la medida que usted haga eso, la unción de Dios va a venir a su vida. Iglesia de Dios, el Señor quiere usarte con poder. El Señor quiere usarnos con poder. No le voy a decir de qué manera, no le voy a dar los detalles. Y tenemos que sacarnos también de la mente que, y este es un patrón que se ha dado en los últimos 15, 20 años. Cuando hablamos Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti, Dios quiere usarte con poder, enseguida pensamos en una campaña, en un estadio con 20,000 personas, enseguida pensamos, yo voy a profetizar, yo voy a soplar y la gente se cae, yo voy a poner las manos y los muertos van a resucitar. Dios quiere ver un corazón manso y humilde, un corazón contrito y humillado, que Dios no rechaza. Dios quiere ver a alguien que está dispuesto a ir la extra milla y a poner la otra mejilla. Dios busca a alguien que esté dispuesto a representarle a Él. Y la Biblia dice, Dios es amor. ¿Quieres ver cosas poderosas de parte de Dios? Dile, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. No le encerremos a Dios en una cajita.
Los milagros, las señales, los prodigios, todo eso lo creemos y lo vivimos, y eso viene. Pero primero tiene que haber la disposición de un corazón dispuesto a hacer lo que Dios nos llame a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, contristarnos, buscar su rostro. Aleluya. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Fíjese que se me acaba de ocurrir. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando ayunes, enciérrate en tu cuarto y nadie sepa lo que estás haciendo, cuando ores. Pero eso es una amonestación cuando hay una actitud preponderante de parte de las personas, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer un llamado. Los que han propuesto en su corazón este día buscar a Dios en esta semana. El tercer día o el tercer punto, va a haber confrontación. El diablo se va a levantar, hermano, con todo lo que tiene, para hacernos tener miedo, para hacernos desistir, para que cese la obra, decía en los tiempos de Nehemías. Pero ¿sabe qué? Vamos a darle el primer golpe al enemigo. Vamos a orar y vamos a decir: Señor, ponemos delante de ti este sacrificio, esta ofrenda, este ayuno, y reprendemos todo espíritu que venga a querer interrumpir nuestra comunión. Así es que le invito, si usted ha propuesto en su corazón ayunar un día, 2 días, 3 días, pase al frente, pase al frente. No se deje llevar por eso que dice: oh no, que nadie sepa lo que... Es un llamado de parte de su pastor, de la iglesia. Vamos a pasar al frente y vamos a orar y a clamar a nuestro Dios, y a decir: Señor, yo creo que lo mejor que le podemos decir al Señor el día de hoy es: Señor, revélame, revélame, revélame la condición. Yo creo que lo primero que podemos decirle es: revélame la condición en la que yo estoy, en la que yo estoy. Y luego podemos decir: Señor, revélame la condición de este mundo y qué yo puedo hacer a favor de tu reino. Aleluya, aleluya.